sin una reforma fiscal, recuerdo que le pregunté en un momento dado, ¿qué es el gasto tributario y las exenciones? Entonces, las exenciones están dentro del gasto tributario. El gasto tributario son 200 y pico de mil millones de pesos y las exenciones están dentro del gasto tributario. Muy bien. ¿Qué son las exenciones? Las cosas que no se le cobra algo. Muy bien. Doña Germania, pero si eliminamos las famosas exenciones, nosotros podemos buscar esos 200 mil millones o otros 40 mil de los que están ahí. Bueno, siéntate ahí. ¿Tú sabías que de esas exenciones o de ese gasto tributario, más del 50% es el ITEVI o el 40% que no se le cobra a la comida que no paga o a la salud o a la educación? Ay, no, yo no sabía eso. Entonces, si tú quieres economizarte eso, ahí mismito tú tienes que ponerle un impuesto a esas tres cosas para no cobrar, para no tener esa parte de las exenciones y del gasto tributario. Michelle, la otra parte es las fundaciones no pagan, los incentivos al turismo, los incentivos a la industria textil, los incentivos a la zona franca, los incentivos fronterizos, los incentivos que tienen exenciones. Tú sabrás si se puede quitarle, qué sector de eso va a permitir que le quite. Sí, estoy repitiendo textual, tú vas a conseguir quitarle unos combustibles, unos impuestos, unas exenciones a unos choferes, pero los sectores que mantienen el crecimiento salen de competitividad si tú eliminas esas exenciones. Pregunta, ¿por dónde en este momento, solo hablando del gasto tributario, si usted tuviera que sentarse ahí hoy, ya sabemos que eliminar las exenciones, y hablo porque usted mencionó el proyecto que se filtró y el que tienen los senadores ahí, que no se ha hablado de eso, porque eso fue, nos lo vamos a quitar, no vamos a jugar pelota, pues nos llevamos la base todito. Aquí no vamos a quitar todo lo de nosotros, pues vamos a quitarlo todo, lo que hemos aprobado nosotros. Dentro del gasto tributario, entonces no hay por dónde recortar. Sí hay, sí hay. Lo que hay que acotar la expectativa, ajustarla a la realidad. Desde la óptica de un organismo internacional y un experto extranjero que ve números globales, miran eso que tú dijiste. El gasto tributario en República Dominicana es casi 300 mil millones de pesos. Con la mitad de eso resolvemos todos nuestros problemas, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando tú entras al detalle, ocurre eso que tú dices. Bueno, una buena parte, prácticamente la mitad, un poquito más, es ITEVI, y de ese ITEVI el grueso son salud, educación, y comida, alimentos y transporte y alquiler de viviendas. Esos 5 renglones casi todo lo de ITEVI. Entonces cuesta mucho aplicar el ITEVI a esos renglones sin causar demasiado problema al consumo, porque acuérdate que tú en impuestos grava o el consumo, o la utilidad, el ingreso, el beneficio, ¿verdad? O el patrimonio. No hay más nada que grabar, tú nada más puedes grabar esas 3 cosas, ¿verdad? Entonces, en función de lo que tú grabes, afecta uno u otro sector. Si lo que tú grabas es el consumo, todos los impuestos al consumo son regresivos por naturaleza. Regresivo es que le toca directamente a la cartera de la gente. Quiere decir que tú ganas 100 mil pesos y yo gano 20 mil y vamos a un supermercado y tú y yo pagamos exactamente lo mismo por lo que consumimos. Nadie le importa que tú ganaste 100 mil y yo 20 mil. Explicándolo como... Sí, los dos vamos a pagar ITEVI sobre el pollo o sobre el arroz. Claro, tú consumes más porque ganas más y yo consumo menos, por tanto, en términos absolutos tú pagas más, pero en términos relativos pagamos... Pero a lo mejor de mis 15 mil pesos de salario, de mis 17, eso impacta en un 10% esas 3 partidas. Entonces, por eso es regresivo. ¿Qué atenúa esa regresividad? Los incentivos. Y ahí vienen las discusiones clásicas entre algunos que dicen, pero el arroz exento lo consume un rico y un pobre. Sí, pero Germania prefiere que el pobre y el rico lo consuman exento y no que todo lo consuman grabado y yo luego tenga que inventarme un famoso método de devolverle al pobre el ITEVI que pagó en el arroz,
que termina siendo ineficiente casi siempre. Algunos piensan que no, que generalizar el impuesto y devolverle a los pobres o a los de menores ingresos parte de ese impuesto que pagaron es más eficiente. Yo creo que en la etapa del mundo en que estamos, con tanta tecnología, yo sacrifico eficiencia de la administración porque la gente pague, por lo menos en alimentos, no pague impuestos. O sea, yo me transo porque para la administración sea más complejo administrar el impuesto, que lo es, y no que para que sea más sencillo de administrar, gravemos a todo el mundo. Bien. Entonces, esa es una parte. Ahora hay otra parte, que son las exenciones de ITEVIS por destino. ¿Qué son exenciones de ITEVIS por destino? Bueno, una exención es un producto gravado que la ley exceptúa, ¿verdad? Una exención de impuestos al consumo. El producto o el servicio está gravado, pero la ley lo exceptúa. En el caso de las leyes de incentivo que dan exenciones de ITEVIS a productos gravados, pero solo cuando lo consume algún tipo de negocio, es una práctica súper nociva para en todos los sentidos. ¿Me explico? Usted está refiriendo, por ejemplo, el otro día aquí vino al programa el presidente de la Asociación de Clínicas y dice, le quieren poner ITEVIS al oxígeno, al que se respira, se compra. ¿Por qué? Bueno, porque ese oxígeno también se consume para soldar, para otra cosa. ¿Es a eso que usted se refiere? Yo me refiero a que el cemento está gravado, para ponerlo en un producto que no tiene esa discusión, que es de otra naturaleza, y si lo compro yo para construir un edificio, yo pago ITEVIS, si lo compras tú para hacer un hotel, el tuyo te exento. Eso es súper complejo y va más allá de lo que alguien puede controlar. Ese tipo de cosas, tarde o temprano, hay que sentarse a verlo. Claro, eso no representa el grueso de las exenciones de ITEVIS, porque ya no hay varita mágica. Ya para tú lograr generar ingresos, tú tienes que ser creativo y generar una cantidad importante de medidas, varias, que van a generar cada una un poco de ingreso o a mejorar el control de las recaudaciones. Hay que verlo así, porque ya no hay una varita mágica, porque las varitas mágicas son aumentar la tasa o gravar masivamente a todo el mundo. Bien, hay otro punto que usted siempre ha sido bastante clara con él, es el tema de la evasión. Al día de hoy, ¿cómo usted ve que va con estos controles que ya tenemos? Ya los comprobantes fiscales tienen tiempo trabajando, la parte de yo digo que la conectividad, o sea, de que los bancos están conectados con la DGI, con los famosos impresoras fiscales, ahora se están haciendo ejercicios impresionantes hasta de facturación electrónica y de todo, para no tener ni papel y que todo eso sea directo. Cuando usted ve todo eso, es decir, porcentaje, ¿qué puede representar desde su punto de vista la evasión fiscal, controlar la evasión y mejorar el cobro de esa evasión? En eso podría estar pensando el presidente en este momento, cuando dice, no voy a subir los impuestos porque por algún lado tiene que buscar esos recursos. En el corto plazo es imposible contar en el corto plazo quiere decir en el año corriente, es imposible contar con medidas mágicas de control de evasión. No existen. La última medida que generó valores importantes de reducción de evasión fueron los comprobantes fiscales en el 2007. Y cualquier medida de cualquier naturaleza se va agotando. O sea, van surgiendo necesidades y van surgiendo ideas. Pero la evasión es tan alta aquí. Súper alta. La última vez que se midió, creo que el anterior director hablaba de que la de ITEVIS superaba el 42%. En la única vez que la evasión de ITEVIS ha sido menor del 29%, ¿pero por qué? Porque es imposible controlar, por ejemplo, el ITEVIS de un colmado. Es por la falta de consistencia en el tiempo. Los países que han llevado, ¿cómo se llama?, a lo largo del tiempo, una campaña consistente de control de evasión, son capaces de modificar la ley para agregarle una coma, para que se entienda mejor, o son capaces de modificar la ley para agregar un reporte, o de modificar la ley para rehacer una redacción. Los países que están enfocados en el control de la evasión no dejan morir el tema esperando una varita mágica, porque el cumplimiento voluntario representa un grueso
la mayoría de las recaudaciones son por cumplimiento voluntario, pero el tú sumar cumplimiento voluntario es una tarea que va desde cultura, percepción de riesgo, mejora en sistemas técnicos, mejora en la legislación, mejora en la profesionalización de la administración tributaria. Pero usted me dice a mí que ¿cuánto nosotros recaudamos por impuesto interno, por ejemplo, en nuestro presupuesto? Ay, ahora 500.000 millones. creo que un poco más. Bien, vamos a suponer, usted dice que el 40% de eso todavía se está quedando en evasión. No, yo no dije eso. Yo dije que la evasión del ITEVIS era más del 40%. Del ITEVIS. Sí. ¿Cuánto es el ITEVIS? 200.000 millones. 200 y tantos mil, creo que casi 250. Yo hoy tengo problemas con la cifra, pero más o menos 250.000. Lo que te quiero decir es que reducir la evasión no es una tarea mágica de un año. Mañana ya no hay evasión, porque si fuera así, tiro un decreto y ya. Mañana está prohibida la evasión. O todo el que va lo voy a meter preso. Aquí prohibimos en una época, salió un comunicado en el periódico donde el gobierno prohibió las estaciones de combustible ilegales. Prohibido abrir estaciones de combustible ilegales. Es como decir, yo voy a meter preso a todo el que va. A todo el que ladrón. A todo el que ladrón, pero... Van presos. Claro, pero eso no es tan fácil. Lo que vuelvo y digo, la evasión debe ser una tarea consistente, permanente, que no tiene que ver nada con cada vez que queramos hacer una reforma fiscal. Sencillamente hay muchísimas cosas que hacer para controlar la evasión, que debe ser un proyecto mediano plazo, consistente y que no tenemos que esperar que haya una reforma para eso. Es más, vuelvo y digo, las administraciones más fuertes del mundo suelen proponer mejoras a la legislación que no es ni cambiar una tasa, ni agregar un impuesto, ni agregar un producto para grabarlo. Ni ampliar la base. Ni ampliar, nada de eso. Poner 3 comas aquí, un párrafo allí, un reporte allí. ¿Qué es ampliar la base? ¿Es que tener más contribuyentes o que más cosas paguen? Las dos cosas, depende del impuesto. Si tú vas a ampliar la base del impuesto sobre la renta, pues tú estás hablando de que más actividades paguen por su utilidad. Hay sectores que no pagan cuando generan utilidad. Entonces, ampliar la base del impuesto sobre la renta es eso, pero también podría ser incluir rentas que están exentas, convertirlas en gravadas. En el ITEVIS nos referimos a bienes y servicios que están exentos y que pasan a ser gravados. Todo eso termina incluyendo nuevos contribuyentes. Y cuando se trata, por ejemplo, en República Dominicana, yo no creo que es obligatorio, hasta donde yo tengo entendido, que la persona física sea contribuyente obligatorio. Dice la ley que si sus rentas proceden de algunos, por ejemplo, si es un asalariado cuyos ingresos son solamente proceden solo de su relación de dependencia, pues el 100% se lo retuvo. ¿Y si tiene otros ingresos? Si tiene otros ingresos y no designa agentes de retención que por ambos en conjunto retengan, le correspondería. O sea que no declarar. es obligado que una persona... Si yo pago mi IPI de mi propiedad, mi impuesto a la propiedad, si a mí me retienen de mi salario, o si me gané un dinero de una empresa que soy accionista y le digo, reténme tú el impuesto que me vas a pagar de los beneficios, yo no estoy obligado a tener presentación personal. No estás obligado en algunas circunstancias, cuando casi todas tus rentas o en tus rentas son sujetas 100% a retención. ¿Qué quiere decir? Que tú pagaste en la fuente. Si yo soy un asalariado y el empleador me retiene la totalidad del impuesto, pues ¿para qué voy a declarar? Claro. Si ya me retuvieron todo. Y si una persona, por ejemplo, está retirada y no tiene ingreso, y lo que tiene es su patrimonio, pero no tiene ingreso. Bueno, en República Dominicana no existe un impuesto al patrimonio más allá de gravar la propiedad inmobiliaria. ¿Y el banco? No, eso es un impuesto a la utilidad, al rendimiento, sea, al patrimonio fuera... Pero los intereses que me paga el banco pagan impuestos. Pero no al patrimonio, sino a la utilidad, al rendimiento, eso es renta. Ajá. Por eso te decía, una cosa es el patrimonio, que es la tenencia o la transferencia de una propiedad, qué sé yo, obras de arte, certificados, bonos, inversiones, eso es patrimonio. Renta es la utilidad, el rendimiento que te deja que te deja el patrimonio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
La inversión me deja un rendimiento, el rendimiento está grabado, pero la inversión per se no. Mire, ¿qué usted opina de si por el lado del impuesto sobre la renta se podría conseguir algo de dinero adicional en con esto de resolver el problema del fiscal? Le iba a preguntar que qué opinaba de una propuesta que nosotros hicimos de que, por ejemplo, los impuestos, bajar el ITEVI a un 15, bajar el ITEVI, el impuesto sobre la renta a un 5, buscando que todo el mundo pague y que no haya evasión por ese lado, pero también van a pagar por más cosas. ¿Hay experiencia en cuanto a eso? Son dos preguntas. ¿Qué usted cree? Porque ahí podríamos vincular también el tema del ITEVI, de si bajando un impuesto se puede buscar que más cosas paguen y que la gente va a dar menos, tener dos soluciones juntas. Yo no he visto ningún modelo práctico que a mí me convenza que reducir la tasa genera más ingresos. No lo he visto. Bueno, mi experiencia ha sido distinta, ¿verdad? La vocación de la gente es no pagar. Hay que partir de eso. Pero hay que tener una cultura y una percepción de riesgo que no aplica para República Dominicana para suponer que el solo hecho de reducir la tasa me va a generar más ingresos. Cada vez que yo le bajo un punto al ITEVI, pierdo 15 mil millones. Cada vez que le bajo un punto. Cada vez que yo bajo un punto del ITEVI, como está, pierdo 14, 15 mil millones. Con lo cual, yo tengo que agregar, si yo bajé un punto, tengo que agregar productos, servicios, incorporarlos, agravarlos, que me genere lo mismo 15 mil millones. Si yo mañana bajo el ITEVI de 18 a 17, se pierden 15 mil millones se pierden. Claro, lo que dicen, yo lo bajo e incorporo un grupo más, sí, pero tengo que incorporar lo que menos deja, porque lo que más deja está grabado, ¿verdad? Relativamente, o sea, no es lo mismo grabar el arenque que grabar el arroz, o no es lo mismo grabar el arroz que grabar el café. O sea, lo que deja dinero casi todo está grabado, salvo dos o tres cosas. Y en el caso de la renta, del impuesto sobre la renta. Déjame concluir lo del ITEVI. Lo que quiero decir es que en el caso del ITEVI, el esfuerzo que hay que hacer de incorporar bienes para poder bajar la tasa de manera significativa, en mi opinión, es muy alto. No vale la pena. Sobre todo para estar convencida de que no es verdad que porque tú lo bajes 1 o 2 puntos, la gente va a decir, ahora yo voy a pagar más. No tiene lógica, a mí no me hace sentido. Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, más que, yo creo que la tasa es alta. No le veo mucho sentido a subirla. Representa mucho para nuestro presupuesto y nuestros ingresos el impuesto sobre la renta. Sí, claro. El ITEVI y la renta representan el grueso de nuestras recaudaciones. Todo lo otro es marginal, aunque los selectivos al consumo representan algo importante. Renta e ITEVI son nuestros grandes recaudadores. Lo que te decía del impuesto sobre la renta es que el impuesto sobre la renta tiene mucha cancha para mejorar su eficiencia. Sectores que no pagan, que no son los sectores que siempre nos enfocamos. Hay 2 o 3 sectores por ahí que generan utilidad, ganan dinero y no pagan impuestos sobre la renta y no representan para el Producto Interno Bruto algo importante, ni mucho menos. Que tarde o temprano hay que mirarlos y comenzar a ampliar aquellos sectores que están fuera y que deberían pagar impuestos sobre la renta. Y que no son solamente los 2 o 3 que siempre señalamos como que son los que tienen exenciones de impuestos sobre la renta. Y otro elemento del impuesto sobre la renta que nosotros heredamos desde el 92, una serie de aspectos que son muy técnicos, probablemente nadie les gusta verlo porque son bastante como contables y todo lo demás, que representan una pérdida de ingresos importante. Por ejemplo, te voy a poner 2 que creo que son de lo más sencillo. El método de llevar el inventario de las empresas para fines fiscales ni se parece al de la realidad, La forma en que se llevan los inventarios para fines fiscales es otro mundo y en la realidad tenemos otra cosa. Y esa diferencia es un hueco de recaudación enorme. Otra, ajustar por inflación todos los valores. Por ejemplo, se ajustan por inflación los inventarios, se ajustan por inflación, estoy hablando de empresas,
se ajustan por inflación las pérdidas, se ajusta por inflación el patrimonio, una No, cantidad de cosas. y ni de hablar de los gastos que la gente le mete a las empresas. Que para... Sin hablar, fíjate que yo no estoy hablando de nada de eso, fíjate que concentrándose en mejorar la forma en que se cobra el impuesto, hay cancha para mejorar el recaudo. En el tema del impuesto sobre la renta, si lo llevamos a 1%, por ejemplo, el 5%, un ejemplo, del ingreso total y convertir en agente de retención al que cobró el dinero, eso es una propuesta absurda. No es bajarlo, sino un 5 de la venta. ¿Cuál es mi experiencia? Usted recuerda. Ya eso no es impuesto sobre la renta. Usted recuerda, no, pero eso vamos a decir un impuesto fijo, una retención. Pero decir, no vamos a tener impuestos sobre la renta. De toda actividad económica que se realice en República Dominicana, pague o no pague ITEVI, el 5% lo vamos a descontar. Experiencia que usted sabe, que usted y yo la hemos visto cómo funciona en el Estado y ha funcionado. Cuando usted va al Estado y le vende al Estado los alimentos del plan del desayuno escolar, cuando le van a sacar su cheque de 1 millón de pesos, nada más le entregan 950 y ahí hay un 5 que no se va a perder automático. Si generalizamos esto y eliminamos el impuesto sobre la renta, ¿eso tiene sentido? Bueno, a ver, para mí personalmente, el impuesto sobre la renta cobrado así, ya tú estás diciendo no va a existir. Sí, no es un anticipo. No, quiero decir que ya esa teoría tuya elimina el impuesto sobre la renta y se convierte en un impuesto al ingreso. Pásame un 5 de todo lo que esté en la caja. Tú lo ves fácil porque tú te estás concentrando en empresas, pero la vida no es de las empresas. Tú vas a tener que cobrarle eso al resto a las personas, ¿verdad? Los profesionales liberales, a las personas, a los que... Sí, pero tenemos el mismo problema porque el que no interactúa ni con el Estado ni con empresas formales, pues igual no va a pagar el 5. ¿El dinero sale de algún sitio? Lo que pasa es que si tú lo que estás grabando es el ingreso y mi ingreso viene de un retail informal, tú no me vas a grabar nada, tú estás en los mismos. O sea, de los plátanos en el mercado. Igual, digamos, eso puede generar eventualmente algún pico de recaudación con lo injusto que es para alguien que está empezando el negocio, para el que tenía una exención contributiva, que tenía un salario de 40,000 pesos. Tú dices, se lo voy a pagar 5% del ingreso bruto. No es tan fácil para las empresas pequeñas. Y ojo, en un marco de informalidad como el de la República Dominicana, donde la mitad de la economía es informal, realmente eso es un grave problema. Ese sí es un problema que hay que abordar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si no resolvemos de alguna manera el tema de la informalidad y no forzamos o fomentamos la bancarización, siempre será muy difícil hablar de crecimiento sostenido de la presión tributaria. Bien, yo creo que realmente la situación de este tema fiscal es difícil, tan difícil que tuvimos que dejar sin efecto la reforma fiscal. Pero definitivamente es así. No es una situación sencilla y por donde quiera que uno trabaja y que busca, es difícil de buscar estos recursos. Yo creo que necesariamente tendremos que trabajar para quedarnos como estamos y subir la venta, aumentar los ingresos. No, siempre hay una forma, siempre hay una forma. Bien, muchísimas gracias, licenciada. A ti por invitarme. Germania Montaz, economista y experta en asuntos fiscales y tributarios. Gracias de nuevo por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana.